El golpe de la mano contra su rostro paralizó la cafetería. La sangre caliente comenzó a acumularse en el interior de su mejilla. El silencio que siguió no era de paz, sino el preludio de una tormenta devastadora. Todos los presentes esperaban ver al hombre humillado romperse, pero él ni siquiera parpadeó. Solo la miró con unos ojos tan fríos y oscuros que parecían absorber la luz de la habitación. 30 minutos antes, el mundo era un lugar completamente distinto. El Pavo Real Dorado, situado en el corazón del exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, respiraba su habitual aire de superioridad intocable. El aroma a café recién molido y a cruasanes horneados con pura mantequilla flotaba entre las pesadas mesas de mármol blanco. Allí, el aire siempre olía a dinero antiguo y a poder corporativo. Los clientes habituales eran políticos de alto nivel, fundadores de empresas tecnológicas y aristócratas que jamás habían conocido el significado de la palabra necesidad. En una esquina apartada, no ajeno a los trajes a medida y a los relojes que costaban más que una casa, estaba Mateo. Era un hombre en el inicio de sus 40 años, vestido con una camisa de franela desgastada por los lavados y unas pesadas botas de cuero curtido. Mateo poseía una quietud que rozaba lo antinatural. No era la calma de un hombre relajado, sino la inmovilidad de un depredador en reposo. Sus ojos registraban cada detalle del entorno con una precisión matemática. Había contado las salidas, evaluado los puntos ciegos de las cámaras y analizado el lenguaje corporal de cada camarero en el salón. Era un instinto grabado a fuego en su cerebro tras décadas de servicio. Mateo era un sargento mayor retirado del mando de operaciones especiales, la fuerza más letal y secreta del ejército español. Había pasado su juventud en las sombras, cazando fantasmas en las montañas de Afganistán y en las polvorientas rutas de Mali. Pero ahora, su guerra había terminado. Frente a él, sentada con los pies colgando sobre el suelo, estaba el único motivo por el que Mateo seguía respirando: su hija Lucía, de 6 años. Llevaba una chaqueta vaquera decorada, con mariposas que ella misma había planchado. La pequeña soplaba con cuidado la espuma de su taza de chocolate caliente. Lucía era la inocencia encarnada, una luz brillante que iluminaba el oscuro mundo de su padre. Todavía se estaban recuperando del vacío inmenso que había dejado la muerte de su esposa, arrebatada por una leucemia despiadada 2 años atrás. Aquel día en el hospital, mientras sostenía la mano sin vida de su mujer, Mateo hizo una promesa silenciosa. Cambiaría su fusil de asalto por las mochilas del colegio y los paseos por el parque. Se convertiría en el padre gentil que su pequeña necesitaba. La paz de la mañana se rompió con el sonido de los pesados cristales de la entrada. Abriéndose de golpe, Valeria entró en la cafetería como si fuera la dueña del aire que todos respiraban. Tenía 42 años, y era la directora ejecutiva de Astraea Defensa, uno de los conglomerados aeroespaciales más masivos de Europa. Llevaba un inmaculado traje de diseñador blanco, cortado con una precisión que gritaba arrogancia. Detrás de ella caminaba Hugo, su guardaespaldas personal. Hugo era una montaña de músculos y cicatrices, un antiguo caballero legionario con los ojos inyectados en la hipervigilancia propia del estrés postraumático. Valeria avanzaba sin mirar a nadie. Con la vista clavada en la pantalla de su teléfono móvil, estaba gritando instrucciones a través de sus auriculares, despidiendo a personas y destruyendo carreras con la facilidad de quien aplasta un insecto. Para Valeria, las personas ordinarias no eran seres humanos. Eran simples obstáculos en su camino hacia la dominación absoluta. En ese exacto instante, Lucía se bajó de su silla. Sostenía con sus 2 pequeñas manos su taza de cerámica, caminando despacio hacia la papelera de reciclaje para tirar una servilleta de papel. No vio venir a la mujer de blanco, Valeria, completamente absorta en su pantalla. Chocó brutalmente contra la frágil figura de la niña. El impacto fue seco y doloroso. Lucía salió despedida hacia atrás, golpeando fuertemente la espalda contra el duro suelo de mármol. La taza de cerámica se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. El espeso chocolate caliente voló por los aires, aterrizando directamente sobre los zapatos de cuero blanco de Valeria. Un grito agudo de dolor y terror escapó de la garganta de Lucía. Valeria se detuvo en seco, mirando la mancha marrón que arruinaba su calzado de miles de euros. Su rostro se deformó en una máscara de rabia pura. En lugar de ayudar a la niña que lloraba en el suelo, Valeria comenzó a gritar con una voz cargada de veneno. Maldijo a la pequeña, llamándola un estorbo,
una basura mal educada que no pertenecía a un lugar como ese. Las crueles palabras resonaban en las paredes de cristal del pavo real dorado. El aire en la cafetería se volvió repentinamente denso. Los clientes dejaron sus tazas sobre los platos. Observando la escena con una mezcla de horror y fascinación cobarde, nadie se atrevía a intervenir contra la multimillonaria. Pero Valeria no sabía qué clase de oscuridad acababa de despertar. Antes de que pudiera proferir otro insulto, una sombra cubrió su rostro. Mateo no corrió ni gritó. Simplemente se materializó entre la mujer de blanco y su hija en el suelo, como un muro de piedra inamovible. Su presencia cambió la presión atmosférica del lugar, sin levantar la voz. Con un tono tan bajo y rasposo, que parecía surgir de las entrañas de la tierra, Mateo habló. Le sugirió que respirara hondo, mirara al suelo y le pidiera perdón a su hija inmediatamente. Valeria soltó una carcajada estridente. Incrédula ante la audacia de aquel hombre vestido con ropa barata, acostumbrada a que ministros y generales temblaran ante ella. La idea de disculparse con un don, nadie le parecía un chiste de mal gusto. Elevó la voz aún más. Para que todos los presentes escucharan su poder, insultó la ropa desgastada de Mateo, su clase social y su evidente falta de educación. Aseguró, escupiendo cada palabra, que con una sola llamada a los servicios sociales, se encargaría de que le quitaran a la niña para siempre por ser un padre negligente e inútil. Mateo no movió un solo músculo de su rostro, solo dio un paso hacia ella, bloqueando por completo la línea de visión hacia Lucía, que sollozaba en el suelo. La proximidad y el silencio del hombre enfurecieron a Valeria hasta el límite de la locura, en un ataque de rabia ciega, incontrolable y tóxica. Valeria levantó el brazo, con todas sus fuerzas. Abofeteó el rostro de Mateo. El sonido del golpe fue limpio y terrible. La cafetería entera enmudeció. Sumida en un silencio de cementerio, Mateo giró ligeramente el rostro por el impacto, pero sus pies permanecieron anclados al suelo como raíces de acero. En su interior, se estaba librando una batalla monumental. Cualquier hombre normal habría reaccionado con furia, pero Mateo era un maestro en el arte de la destrucción. Por tanto, un maestro en el arte de la contención, sabía exactamente cómo fracturar la muñeca de la mujer en 3 puntos distintos antes de que ella pudiera siquiera parpadear. Conocía las vías nerviosas, los puntos de presión, la anatomía exacta del sufrimiento. Podría haberla roto en pedazos en menos de 2 segundos, pero miró a su hija por el rabillo del ojo. Y eligió la gracia de la contención. Eligió absorber la violencia de un mundo enfermo para que su pequeña no tuviera que presenciarla. La quietud de Mateo enfureció aún más a Valeria, quien hizo un gesto frenético hacia su guardaespaldas. Hugo, la montaña de músculos, dio un paso al frente con los puños cerrados, listo para aplastar al hombre de la camisa de franela. El gigante avanzó con la intención de romperle el cuello al intruso, pero cuando Hugo estuvo a menos de 1 metro, sus ojos se cruzaron con la mirada de Mateo. El guardaespaldas sintió como si alguien le hubiera inyectado hielo líquido directamente en las venas. Su visión se clavó en un detalle que asomaba por debajo de la manga arremangada de Mateo. Era un tatuaje desgastado, descolorido por los años de sol abrasador, una calavera atravesada por un puñal. Coronada con la boina verde de las unidades de élite españolas, Hugo tragó saliva, sintiendo que le faltaba el aire. Subió la vista y observó detenidamente la cicatriz descolorida cerca de la mandíbula del hombre. Luego miró esos ojos. Esos malditos ojos oscuros y vacíos que no conocían el miedo. El suelo de mármol de la cafetería desapareció de la mente de Hugo. De repente, el guardaespaldas ya no estaba en Madrid. Estaba de vuelta en un valle bañado en sangre en las tierras altas de Afganistán, rodeado de fuego cruzado y muerte. Podía oler la pólvora quemada y escuchar los gritos agónicos de sus compañeros emboscados. Recordó el momento exacto en que toda esperanza se había esfumado, y recordó al operador mítico, al fantasma implacable que había descendido de las crestas rocosas en medio de la tormenta de arena. Aquel hombre solo había roto las líneas enemigas y arrastrado a Hugo y a sus hombres hacia la vida, cubierto de polvo y sangre enemiga. En el ejército, hablaban de él en susurros como el fantasma de Kandahar, y ahora, el fantasma estaba frente a él. Sosteniendo la mirada con una calma aterradora, Hugo comenzó a temblar. La adrenalina se transformó en un pavor absoluto y en una reverencia casi religiosa. El gigante bajó los puños lentamente. Abrió las manos en señal de rendición y bajó la cabeza. Con la voz quebrada,
Hugo susurró que lo sentía profundamente. Llamando a Mateo por su antiguo rango militar, retrocedió 2 pasos. Incapaz de darle la espalda al sargento mayor, Valeria, confundida y fuera de sí, le gritó a su guardaespaldas exigiéndole que destruyera a ese hombre inmediatamente. Pero Hugo no la miró. Se llevó la mano temblorosa a la oreja. Se arrancó el auricular de comunicaciones y lo dejó caer al suelo de mármol. Miró a la multimillonaria con absoluto desprecio y le dijo que prefería pegarse un tiro antes que levantarle la mano a ese hombre. Le dijo, frente a todos los presentes, que renunciaba en ese mismo instante porque se negaba a proteger a un monstruo. Hugo dio media vuelta y salió de la cafetería, dejando a Valeria completamente sola e indefensa. La humillación pública fue demasiada para el frágil y gigantesco ego de la mujer. Sintiéndose acorralada, decidió usar su arma más devastadora. En el poder de sus contactos en las altas esferas del Estado, con las manos temblando de rabia, sacó su teléfono y marcó un número directo del Ministerio de Defensa. Activó el altavoz a su máximo volumen, queriendo que cada persona en el pavo real dorado escuchara cómo destruía la vida de aquel miserable. La línea dio tono 2 veces antes de que una voz autoritaria y grave contestara al otro lado. Era el general Rodrigo, uno de los hombres más poderosos del ejército español, actualmente a cargo de firmar un contrato de miles de millones con la empresa de Valeria. El general contestó con un tono de irritación por la interrupción no programada. Valeria, fingiendo terror, gritó al teléfono que estaba siendo atacada físicamente en una cafetería por un loco peligroso. Exigió al general que enviara a la policía militar, que usara su influencia para arrestar a aquel hombre, para borrarlo del mapa por haberla agredido. El general Rodrigo suspiró pesadamente al otro lado de la línea. Preguntó con fastidio quién diablos era el hombre que estaba causando tantos problemas. Antes de que Valeria pudiera responder, Mateo dio un paso hacia el teléfono, con una voz serena, carente de cualquier emoción. Mateo habló hacia el aparato. Buenas tardes, Rodrigo. Parece que hay un pequeño malentendido. El silencio que siguió a través del altavoz fue ensordecedor. El sonido de la respiración del general se detuvo por completo. Cuando Rodrigo finalmente volvió a hablar, su tono irritado había desaparecido por completo. En su lugar, la voz del poderoso militar temblaba con una reverencia tan absoluta y escalofriante que el pánico heló la sangre en las venas de Valeria. Sargento mayor. Las 2 palabras resonaron a través del pequeño altavoz del teléfono móvil de Valeria. El eco metálico de la voz del general Rodrigo pareció congelar el tiempo dentro del pavo real dorado. No había rastro de la camaradería elitista que el militar solía compartir con la dueña de la corporación. En su lugar había un respeto tan profundo y pesado que hizo que los clientes de las mesas cercanas dejaran de respirar. Mateo mantuvo su postura relajada. Sus ojos oscuros no mostraron ninguna chispa de triunfo. Simplemente miró a la mujer de blanco y esperó. El general carraspeó al otro lado de la línea. Sargento mayor, repitió el militar, su voz temblando ligeramente. Es un honor absoluto escucharle de nuevo. Señor. Valeria parpadeó. Incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo en su propia mano, el teléfono de repente pesaba como un bloque de plomo. Ella intentó hablar, intentó recuperar el control de su propia narrativa. Rodrigo, balbuceó Valeria, su voz aguda y carente de autoridad. Este hombre me ha atacado. Este mendigo ha arruinado mi ropa y me está amenazando. El silencio que siguió desde el otro lado de la línea telefónica fue absoluto. Fue un silencio que duró 5 eternos segundos. Cuando el general volvió a hablar, cada sílaba estaba cargada de un asco incalculable. Cállate la boca, Valeria. La orden cortó el aire del elegante café como un látigo. Los aristócratas y empresarios presentes abrieron los ojos con incredulidad. Valeria dio un paso atrás, tropezando torpemente con sus propios tacones manchados de chocolate. Ese hombre al que llamas mendigo, continuó el general con una furia fría y contenida. Ese hombre es la única razón por la que yo sigo respirando. Es la razón por la que docenas de nuestros soldados pudieron volver a casa y abrazar a sus hijos. El general tomó aire, y el sonido rasposo de su respiración llenó el silencio del local. No tienes ni la más mínima idea de a quién tienes delante. Valeria sintió que el suelo de mármol del barrio de Salamanca se abría bajo sus pies. Miró a Mateo. El veterano no se movió. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra tallada, observando la destrucción del ego de la mujer con una calma aterradora. Rodrigo, por favor, susurró Valeria.
sintiendo que las lágrimas de humillación picaban en sus ojos. Tenemos un contrato de 3.000 millones de euros sobre la mesa. Tenemos que firmar los blindados esta tarde. La risa seca y amarga del general resonó en el altavoz. Teníamos un contrato. Valeria. Teníamos. El Ministerio de Defensa de España no hará negocios con una corporación dirigida por alguien de tu calaña. El acuerdo queda cancelado con efecto inmediato. Tu empresa acaba de entrar en la lista negra permanente de contratistas del Estado. Valeria soltó un pequeño grito ahogado. El teléfono resbaló de sus dedos temblorosos. El aparato golpeó el suelo de mármol con un crujido seco, rompiendo la pantalla en docenas de fragmentos. Desde el suelo, la voz del general dijo una última frase: que Dios se apiade de ti. Valeria, porque si le has tocado un solo pelo a él o a su familia, yo mismo me encargaré de que no vuelvas a ver la luz del sol. La llamada se cortó. El tono de desconexión resonó en el café antes de que la pantalla rota se apagara por completo. El imperio de Astraea Defensa, construido sobre décadas de influencias, favores y crueldad corporativa, acababa de ser aniquilado en menos de un minuto. Valeria cayó de rodillas. El inmaculado traje blanco de diseñador rozó el charco de chocolate frío. Ya no le importaba. Levantó la vista hacia el hombre alto de la camisa de franela desgastada. Mateo no la miró con odio. La miró con la misma lástima que se le reserva a un animal salvaje atrapado en su propia trampa. De repente, el sonido de sirenas cortó la quietud de la calle. Las luces azules de 2 coches de la Policía Nacional parpadearon a través de los inmensos ventanales de cristal del Pavo Real dorado. 2 agentes entraron apresuradamente por la puerta giratoria. Sus manos descansaban instintivamente sobre sus cinturones tácticos. Al evaluar la escena, vieron a una mujer arrodillada en el suelo, a un guardaespaldas inmenso paralizado en una esquina, y a un hombre tranquilo protegiendo a una niña pequeña. Valeria vio los uniformes y un destello de su antigua arrogancia intentó resurgir. Se puso de pie torpemente, señalando a Mateo con un dedo tembloroso. «Arréstenlo», gritó a Valeria, con la voz rota y desesperada. «Me ha agredido. Miren lo que ha hecho. Soy Valeria de la Vega. Exijo que se lo lleven ahora mismo». Los agentes se acercaron, confundidos por la histeria de la mujer. Uno de ellos miró a Mateo, pidiendo una explicación en silencio, pero antes de que Mateo pudiera abrir la boca, ocurrió algo extraordinario. Un joven emprendedor tecnológico, vestido con un traje a medida, se levantó de su mesa. «Agente», dijo el joven con voz firme y clara. «Toda la sala es testigo de que este hombre no ha hecho nada». El joven levantó su teléfono móvil, mostrando un video reproduciéndose en la pantalla. Esta mujer empujó a la niña pequeña, insultó al padre, y le cruzó la cara de una bofetada sin ningún tipo de provocación. Un murmullo de asentimiento recorrió todo el café. Una aristócrata de cabello plateado, sentada en la mesa contigua, también se levantó. «Es cierto», dijo la anciana con un tono de profunda indignación. «El comportamiento de esta señora ha sido monstruoso. Exijo que se la lleven». Valeria miró a su alrededor con puro terror. Su propia gente, su propia clase social, la misma que minutos antes la reverenciaba, ahora la miraba con desprecio absoluto. Los agentes se acercaron a Valeria. «Señora, por favor, acompáñenos afuera», dijo el policía más joven, agarrándola suavemente pero con firmeza por el brazo. «No me toque», chilló Valeria, intentando zafarse. «Ustedes no saben quién soy». El segundo agente sacó las esposas de su cinturón. El sonido del metal metálico hizo eco en las paredes del café. «Señora, está usted detenida por agresión». El clic de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Valeria fue el punto final de su reinado de terror. Fue arrastrada hacia la salida. La mujer poderosa que había entrado exigiendo pleitesía salía ahora sollozando, con el maquillaje corrido y las muñecas atadas. A través del cristal, los clientes vieron cómo la metían en la parte trasera del coche patrulla. Las luces azules se alejaron por las calles de Madrid, llevándose consigo los restos de un imperio roto. Dentro del café, el silencio volvió a asentarse. Mateo no prestó atención a las miradas de asombro y respeto que le dirigían los millonarios del local. Se giró de inmediato hacia su única prioridad en este mundo. Lucía seguía sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Las lágrimas habían dejado pequeños surcos limpios en sus mejillas manchadas de chocolate. Mateo se arrodilló frente a ella, bajando su gran cuerpo hasta quedar al nivel de los ojos de su hija. Sacó un pañuelo de tela limpio del bolsillo de su pantalón. Con una ternura infinita,
Comenzó a limpiar las manos manchadas de la niña. ¿Estás bien, mi mariposa?, preguntó Mateo con una voz tan suave que parecía imposible que perteneciera al mismo hombre que aterraba a generales y mercenarios. Lucía asintió lentamente. Su labio inferior temblaba un poco. «Papá», susurró la niña mirando el suelo. «Rompí la taza bonita». Mateo sonrió con los ojos llenos de tristeza y amor. Acarició el pelo de su hija, apartando un rizo de su frente. «Las tazas no importan, Lucía. Las cosas se rompen, se cambian y se olvidan, pero tú eres lo único que importa en este mundo entero». La niña lo miró, todavía confundida por la tormenta que acababa de presenciar. ¿Por qué la señora estaba tan enfadada? «Papá». Mateo suspiró suavemente, recogiendo a su hija en brazos. La niña rodeó el cuello fuerte de su padre con sus pequeños brazos, porque hay personas que llevan tormentas muy oscuras por dentro. Pequeña, tormentas llenas de ruido y miedo. Y cuando no saben qué hacer con tanto ruido, intentan asustar a los demás. Mateo besó la mejilla de Lucía. «Pero nosotros no les tenemos miedo, ¿verdad? Nosotros sabemos quedarnos quietos bajo la lluvia». Lucía sonrió por primera vez, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. Mateo se puso en pie, caminó hacia la barra del café. Sacó un billete de 50 euros de su cartera y lo dejó junto a la caja registradora. «Para la taza rota y el desorden», le dijo al camarero, quien lo miraba con reverencia casi religiosa. El camarero intentó devolverle el dinero, negando frenéticamente con la cabeza. «Por favor, señor», dijo el joven temblando. «Invita a la casa. Es lo mínimo que podemos hacer». Mateo empujó el billete suavemente hacia el joven. «Un trato, es un trato. Muchacho, que pases un buen día». Mateo empujó la puerta de cristal del Pavo Real dorado y salió a la calle con su hija en brazos. El sol de la tarde madrileña bañaba las aceras. El veterano de las fuerzas especiales y su pequeña niña caminaron hacia la boca del metro, perdiéndose entre la multitud. Tan invisibles y humildes como siempre habían querido ser, pero el mundo que dejaron atrás estaba en llamas, en menos de 2 horas. El video grabado por el joven emprendedor estaba en todas las redes sociales del país. La imagen de Valeria de la Vega, la intocable reina de la defensa europea, abofeteando a un padre humilde frente a su hija en el barrio de Salamanca, se volvió viral a nivel global. El castigo digital fue inmediato y despiadado. A la mañana siguiente, cuando abrieron los mercados europeos, las acciones de Astraea Defensa sufrieron un colapso histórico. La confirmación por parte del Ministerio de Defensa de que el contrato multimillonario había sido cancelado fue el golpe de gracia. El valor de la compañía se desplomó un 40% en cuestión de horas. Miles de millones de euros desaparecieron en el aire frío de los servidores financieros. Esa misma tarde, el Consejo de Administración de la empresa convocó una reunión de emergencia. No hubo piedad. Los mismos hombres y mujeres de trajes grises, que habían tolerado los abusos de Valeria durante años, la echaron a los lobos para salvar sus propias fortunas. Fue destituida como directora ejecutiva. Sus privilegios fueron revocados y sus oficinas en el Paseo de la Castellana fueron vaciadas en cajas de cartón. Valeria se encontró encerrada en su inmensa mansión en La Moraleja, sola, rodeada de obras de arte invaluables y muebles de diseño. Nunca en su vida se había sentido tan aterradoramente vacía. Por primera vez, el silencio de su casa no le parecía un lujo, sino una condena. 3 días después del incidente, Mateo regresó a su modesto piso en el barrio de Carabanchel. Después de dejar a Lucía en el colegio, abrió el viejo buzón de latón del portal. Entre facturas de la luz y folletos de supermercados, encontró un sobre de papel grueso y caro. No tenía sello postal. Alguien lo había entregado en mano. Mateo subió las escaleras, dejó las llaves en la mesa de la entrada y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. Estaba escrita a mano. La caligrafía temblaba en algunos puntos, delatando la profunda ansiedad de quien sostenía la pluma. Era de Valeria. No era una carta redactada por abogados, ni un frío comunicado corporativo para limpiar su imagen pública. Era una confesión cruda y desoladora. «Señor», comenzaba la carta, «no me atrevo a escribir su nombre porque sé que no tengo derecho a pronunciarlo. He pasado 3 días sentada en el suelo de mi casa, intentando entender qué pasó. He perdido mi empresa, mi dinero y mi reputación, pero le juro que nada de eso me quita el sueño. Lo que me despierta cada madrugada cubierta de sudor es la cara de su hija, la forma en que esa niña pequeña me miró desde el suelo.
La carta continuaba, y la tinta azul parecía emborronada en algunas palabras. Como si gotas de agua hubieran caído sobre el papel. Me miró como si yo fuera un monstruo. Y la verdad más aterradora que he tenido que aceptar es que tiene razón, me convertí en un monstruo hace mucho tiempo. Convencida de que el poder me daba derecho a aplastar el mundo bajo mis tacones. Usted tuvo el poder de destruirme físicamente en ese café. Vi sus ojos. Sé lo que es usted, y sé lo que podría haberme hecho, pero eligió recibir mi golpe, eligió la contención frente a la ira. Y al hacerlo, me demostró la verdadera naturaleza de la fuerza. No le pido perdón, porque no lo merezco. Solo quiero darle las gracias por detener el monstruo en el que me había convertido. Mateo leyó la carta 2 veces en el silencio de su pequeña cocina. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el cajón de la cómoda. No sintió alegría ni satisfacción vindicativa. Solo sintió el peso solemne de un alma que finalmente había visto su propio reflejo en el espejo. 2 meses después. Llegó la fecha de la vista judicial en los juzgados de Plaza de Castilla. La plaza estaba abarrotada de cámaras, periodistas y curiosos que querían ver la caída final de la titán caída. Mateo llegó temprano. Vistiendo un traje oscuro y sencillo, se sentó en los bancos de madera de la sala de audiencias. Con las manos entrelazadas sobre el regazo, emanando esa quietud de piedra que lo caracterizaba, las pesadas puertas de madera se abrieron y Valeria entró en la sala. Los periodistas que lograron entrar apenas pudieron reconocerla. No llevaba trajes blancos ni joyas brillantes. Iba vestida con un sencillo jersey gris de lana y unos pantalones oscuros. Su rostro estaba libre de maquillaje, mostrando las ojeras oscuras del insomnio y la derrota. No había arrogancia en sus pasos, solo una pesada y profunda resignación. Sus abogados defensores intentaron hablar con ella, pero ella los ignoró con un suave gesto de la mano. Cuando el juez tomó asiento y le preguntó cómo se declaraba ante los cargos de agresión, la sala entera contuvo el aliento. Los abogados esperaban una batalla legal brutal, pero Valeria dio un paso hacia el estrado. Su voz, antes cortante y altiva, sonó suave y clara en el micrófono. Culpable. Su señoría. El murmullo estalló en los bancos del público. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. Me declaro completamente culpable de todos los cargos, continuó Valeria, mirando directamente al magistrado, y asumo todas las consecuencias penales y económicas sin apelación, pero antes de recibir mi sentencia, pido permiso al tribunal para dirigirme a la víctima. El juez asintió lentamente. Sorprendido por la sumisión de la mujer, Valeria se giró lentamente hacia los bancos del fondo. Sus ojos encontraron los de Mateo. El veterano no apartó la mirada. Señor, dijo Valeria, con la voz quebrada por una emoción genuina, siento profundamente haberle faltado al respeto. Siento haberlo juzgado por su apariencia, pero sobre todo, daría mi propia vida por borrar el miedo que causé en los ojos de su pequeña hija. Cumpliré mi condena esperando que algún día ella pueda olvidar lo que hice. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Mateo la miró durante un largo momento. Analizó cada microexpresión de su rostro, buscando el más mínimo rastro de engaño. No encontró ninguno. La mujer arrogante había muerto. En su lugar, solo quedaba un ser humano tratando de reconstruir su alma desde las cenizas, Mateo, el soldado que había visto lo peor de la humanidad en los rincones más oscuros del planeta. Hizo lo que mejor sabía hacer. Mostró piedad. No sonrió. No pronunció ninguna palabra de absolución dramática. Simplemente le ofreció un lento y silencioso asentimiento con la cabeza. Fue un reconocimiento de su dolor. Un gesto de gracia que decía que la deuda estaba saldada. Valeria cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso, como si el asentimiento de aquel soldado le hubiera quitado un yunque del pecho. Aceptó su condena de servicio comunitario y multas millonarias sin derramar una sola lágrima más. Pasaron 6 meses desde aquel frío día en el juzgado. La primavera había llegado a Madrid, pintando los árboles del Parque del Retiro de un verde vibrante y luminoso. El aire olía a tierra húmeda y a flores frescas. Mateo estaba sentado en un banco de madera bajo un inmenso roble. Llevaba su habitual camisa de franela, con las mangas remangadas mostrando el viejo tatuaje de la calavera y la boina verde. A pocos metros de él, Lucía corría por la hierba persiguiendo a una pequeña mariposa amarilla. El eco de su risa infantil era el único sonido que a Mateo le importaba escuchar. A su lado, sobre los listones de madera del banco, había un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Había llegado esa misma mañana por correo ordinario, sin remitente. Pero Mateo sabía exactamente de quién era. Lucía se acercó corriendo,
con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. «Popa, Popa, mira», gritó la niña señalando el paquete. «Es para mí». Mateo sonrió con dulzura y asintió. «Sí, mi mariposa, es para ti». Lucía se sentó a su lado, rasgando el papel con la impaciencia alegre de sus 6 años. Al abrir la pequeña caja de cartón, sus ojos se iluminaron con asombro. Dentro había una taza de cerámica. No era una taza de diseño caro, ni un objeto de lujo. Era una taza pintada a mano, de aspecto rústico e imperfecto. Estaba cubierta de mariposas de colores brillantes y soles amarillos y sonrientes. Dentro de la taza había una pequeña nota escrita en un papel grueso. Mateo tomó la nota y la leyó en silencio. «Las tazas siempre pueden ser reemplazadas», decía la caligrafía de Valeria. «La infancia no». Mateo dobló la nota y la guardó en su bolsillo, sintiendo una paz profunda asentarse en su pecho. «¡Qué bonita es!», exclamó Lucía, abrazando la taza contra su pequeña chaqueta vaquera. «¿Quién me la ha mandado?» «Papá». Mateo miró hacia el horizonte de Madrid. Pensó en la guerra. Pensó en los hombres que había perdido en desiertos lejanos y en el ruido de los disparos que solían atormentar sus noches. Luego pensó en la mujer de blanco que ahora limpiaba parques como servicio comunitario, intentando sanar su propio corazón roto. «Te la ha mandado alguien que estaba perdida en una tormenta oscura», le respondió Mateo suavemente. «Alguien que por fin ha encontrado el camino a casa». Lucía sonrió y apoyó la cabeza en el brazo fuerte de su padre. «Me alegro de que ya no llueva para ella», dijo la niña con esa sabiduría pura e inocente que solo los niños poseen. Mateo cerró los ojos y dejó que el calor del sol primaveral acariciara su rostro con cicatrices. Había pasado su juventud creyendo que la fuerza residía en la capacidad de apretar el gatillo, en la habilidad de dominar el miedo y destruir al enemigo antes de que él te destruyera a ti, pero sentado en aquel parque, con su hija a salvo y un imperio corporativo derrocado sin haber levantado un solo puño, entendió la lección final de su vida. El verdadero poder nunca fue la violencia. El verdadero poder, el tipo de fuerza que altera el mundo y redime el alma humana, es la disciplina de la contención. Es tener la capacidad de destruir y elegir el silencio. Porque cuando eliges el silencio y dejas que la verdad hable por sí sola, los monstruos terminan destruyéndose a sí mismos. Y a veces, si hay suerte, de esas cenizas puede renacer un ser humano. Mateo rodeó los hombros de su hija con el brazo. El veterano y la niña se quedaron sentados en el banco, observando cómo las mariposas volaban libres bajo el sol de Madrid.